Hemos leído los primeros versículos del capítulo 5 y de esta manera, hermanos, llegamos a la última parte de esta carta a los Gálatas, que es una carta que Pablo está escribiendo, como ya venimos diciendo desde hace tiempo. Es una carta que Pablo escribe a un grupo de iglesias, no a una iglesia concreto, sino a un grupo de iglesias que está en una región, iglesias que habían surgido bajo su ministerio. En el primer viaje misionero juntamente con Bernabé, Pablo llegó a esas regiones, predicó el evangelio y de ahí surgieron este grupo de iglesias a través de la predicación del evangelio de Jesucristo. La buena nueva, la buena noticia de la salvación por gracia a través de la sola fe. Pero ahora estas iglesias están dejando la gracia y están volviéndose a la ley. ¿Por qué? Porque después de su partida, después de que Pablo y Bernabé salieron de aquel lugar, llegaron un grupo de judíos, maestros judíos, llamados judaizantes, que comenzaron a enseñar a las iglesias, a los cristianos, que la fe en Jesús no era suficiente. Que no era suficiente con creer en Jesús, sino que a eso había que añadirle algo. Había que circuncidarse, había que guardar la ley y también ciertas tradiciones de los ancianos. Les enseñaron que Jesús no era suficiente. Y en esta carta, en la primera parte de la carta, los primeros 2 capítulos, vimos que Pablo defiende su ministerio como apóstol, como alguien que ha sido enviado por Jesucristo a ellos, a los gentiles, para llevarles el evangelio. Y está defiende en estos 2 primeros capítulos el evangelio que él les ha predicado. Un evangelio que él había recibido directamente de Jesús. El mismo evangelio que Jesús le había dado a él era el que él les había transmitido a los Gálatas, y un evangelio que es el mismo evangelio que los apóstoles estaban predicando en Jerusalén. En la segunda parte de la epístola, en los capítulos 3 y 4, es una parte más doctrinal, una parte más teológica, y es una parte en la que Pablo ha venido defendiendo la doctrina de la justificación por la fe. Una justificación por fe que los Gálatas mismos habían experimentado, porque ellos fueron salvos no por guardar las obras de la ley, sino por el oír con fe. Y una justificación por fe que está afirmada y está enseñada en las Escrituras. Y Pablo, a través de textos del Antiguo Testamento, le muestra a los Gálatas que el hombre es justificado y solamente puede ser justificado a través de la fe. Sea gentil, sea judío, somos justificados únicamente a través de la fe y no por las obras de la ley. A partir del capítulo 5, como hemos dicho, en el capítulo 5 y capítulo 6 entramos en la última parte de esta epístola, de esta carta, que es una parte más práctica, como Pablo suele hacer en sus cartas. Pablo primero hace un saludo, expone un poco las situaciones, luego da una enseñanza doctrinal y la última parte siempre es una aplicación. Esta es la verdad revelada y por tanto nosotros tenemos que caminar, tenemos que vivir conforme a la verdad que Dios nos ha revelado, a la verdad que tenemos de parte de Dios. Entonces, entramos en una parte más práctica, una parte en la que Pablo va a pasar del argumento a la aplicación, de lo doctrinal a lo práctico. Y Pablo comienza esta parte en el versículo 1 de este capítulo 5, que para muchos es el versículo clave, el versículo central de toda la epístola de Gálatas, digamos, el versículo que resume todo aquello que Pablo quiere transmitir, ¿no? La razón por la que Pablo está escribiendo. Y comienza esta parte del versículo 1 diciendo: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este versículo es como el resumen, como la aplicación de todo lo que Pablo ha venido enseñando y exponiendo a los Gálatas en los capítulos 3 y 4. Pablo dice: por lo tanto, por todo lo que ya hemos visto y yo os he mostrado, estad pues firmes, manteneos firmes. Y esta idea de firme y de estar firme es permanecer, es perseverar en algo. Perseverar en algo, mantenerse firme. Yo no sé lo que habéis hecho la mili.
Cuando dicen firmes, ¿qué significaba eso? Eso significa que tenías que quedarte quieto en ese lugar sin moverte de esa posición, sin moverte de ese lugar. Eso es estar firme. ¿Y por qué Pablo le dice estar firmes? Porque ellos se están moviendo. Ellos se están moviendo. No estaban permaneciendo firmes donde debían estar. Y ese era el peligro para ellos. Y hermanos, ese puede ser también el peligro para nosotros. No estar firmes en aquello en lo cual debemos mantenernos firmes. Porque hay cosas, hermanos, hay situaciones, hay circunstancias, hay personas que lo que van a querer es movernos de nuestra firmeza, movernos de aquellas cosas en las cuales debemos estar firmes. Pablo, en sus cartas, en varias ocasiones, exhorta, anima a la iglesia, anima a los cristianos a permanecer firmes. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, Pablo les dice, estad firmes en la fe. Y ese es nuestro enfoque en este año, firmes en la fe. Pablo les dice a los corintios, estad firmes en la fe. ¿Por qué? Porque como Pedro dice, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es ladrón y el diablo quiere robarnos. Pero el diablo no está tan interesado en robarnos nuestras riquezas, nuestras propiedades, ni siquiera en robarnos la salud. El diablo está interesado especialmente en robarnos la fe, porque sabe que si nos roba la fe y si perdemos la fe, estamos perdiendo todo. Estamos perdiendo a Dios. Podemos tener todo, pero si no tenemos a Dios no tenemos nada. Podemos no tener nada, no podemos no tener ni siquiera un lugar donde caernos muertos. Pero si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y el diablo quiere robarnos la fe y va a usar todo lo que esté a su alcance para hacernos caer de esa firmeza. Va a usar nuestras debilidades. Él sabe nuestras debilidades, va a usar las circunstancias, tal vez circunstancias difíciles que estén a nuestro alrededor, va a usar personas, va a usar todo lo que pueda para hacernos caer de esa firmeza, para robarnos la fe. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo dice a los filipenses, estad firmes en un mismo espíritu. Y esto nos habla de la unidad. De estar firmes en la unidad, de permanecer la unidad unos con otros. Somos diferentes, hermanos, pero estamos llamados a estar unidos. Somos individuales, pero no somos independientes. Dependemos unos de otros y nos necesitamos unos a otros. Por eso el Señor, cuando nos salva, no nos deja como llaneros solitarios. Nos introduce en un cuerpo, el cual es su cuerpo, el cual es la iglesia. Para que en un cuerpo, en una familia espiritual, podamos crecer, podamos desarrollarnos y podamos servir. Nacemos en la iglesia, crecemos en la iglesia y servimos en la iglesia. Y somos individuales, pero no independientes. Nos necesitamos unos a otros y estamos llamados a perseverar en la comunión unos con otros. En la común unión que tenemos todos, el cual es el Señor, el cual es Cristo. Y Pablo dice, estad firmes, no os mováis, estad firmes en un mismo espíritu, no os mováis de la unidad de la iglesia. Y hay cosas, hay personas, hay circunstancias, y el enemigo va a intentar meter cizaña, zorras pequeñas en su viña para destruir esa firmeza de la unidad. Jesús, cuando oró a su Padre y cuando oró por los suyos, en la última noche, la noche que fue entregado, una de las cosas que Jesús fue insistente fue en esto, Señor, que Padre, que sean uno. Que sean uno como tú y yo somos uno. Y la unidad es importante y debemos permanecer firmes en la unidad del Espíritu. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8, Pablo dice que debemos estar firmes en el Señor.
Dice, estad firmes en el Señor, en Jesús. Estad firmes en Jesús es estar firmes en su obra. Descansar en su obra es estar firmes en la comunión con Jesús, en nuestra relación con el Señor. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, Pablo dice, estad firmes en la doctrina, en la verdad de la palabra. En la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que mantenernos firmes en las verdades de este libro, de la palabra de Dios, hermanos. Mantenernos firmes. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Como iglesia, hermanos, nosotros estamos llamados a levantar las verdades de Dios, las verdades de la palabra de Dios. Estamos llamados a levantarla y a sostenerla. A sostener las verdades de Dios, hermanos. Y hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en sus cartas dice que debemos que permanecer firmes, que no podemos movernos de nuestra firmeza en estas cosas. Tenemos que permanecer firmes en estas cosas porque son importantes, hermanos. La fe es importante. La fe es importante. Tenemos que permanecer firmes en nuestra fe. La unidad es importante. Nuestra comunión con Jesús y descansar en la obra de Jesús es importante. La doctrina, la palabra de Dios es importante. Y en este primer versículo de este capítulo 5, Pablo, igualmente inspirado por el Espíritu Santo, dice, estad firmes en la libertad. ¿Qué libertad, hermanos? La libertad con que Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de la promesa, nos hizo libres. Una libertad, hermanos, que es el propósito de la obra redentora de Cristo. Jesús vino para hacernos libres, hermanos. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado y libres de la maldición de la ley. Pablo había dicho en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? A través de la cruz. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. A través de su obra en la cruz, Jesús nos ha hecho libres. Y Pablo dice, estad pues firmes, no os mováis de la libertad en la que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo, en los capítulos anteriores, ha hecho varias comparaciones acerca de la ley que nos muestran lo que verdaderamente la ley es. En el capítulo 3, versículo 24, Pablo ha comparado a la ley con un ayo. ¿Os acordáis? Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y Pablo compara la ley como un ayo, como un tutor, como un maestro que nos ha enseñado. El propósito de la ley es enseñarnos, es revelarnos nuestra realidad, nuestra necesidad, nuestro pecado. El propósito de la ley no es salvarnos. La ley no está dada para salvación, no está dada para salvarnos, sino para mostrarnos nuestra necesidad y siendo conscientes de nuestra necesidad, llevarnos a aquel que puede realmente salvarnos, que puede realmente suplir nuestra necesidad, el cual es Cristo. Pablo ha comparado la ley con ese ayo que nos muestra nuestra realidad y nos lleva a Cristo. En el capítulo 4, versículos 22 al 31, lo vimos la semana pasada, vimos que Pablo compara la ley con Agar, ¿os acordáis? Con una esclava que da hijos para esclavitud. Ahora Pablo compara la ley y habla de la ley como un yugo de esclavitud. ¿Qué es un yugo? Un yugo es una pieza de madera, no sé si tenéis, yo creo que todos tenemos más o menos la idea, pieza de madera que se coloca sobre unos animales normalmente se pone un arado o se pone un carro para que tiren, para controlarlos, para dominarlos, para llevarlos por donde el que ha puesto el yugo sobre ellos, llevarlos por donde quiere que vayan. En la Biblia, hermanos, el yugo es un símbolo de esclavitud.
En Hechos capítulo 15 encontramos el concilio de Jerusalén, que es un concilio que se llevó a cabo, el primer concilio de la iglesia, que se llevó a cabo precisamente para tratar el tema que Pablo está tratando en la epístola de Gálatas, para tratar y para dilucidar si realmente los gentiles, los que no eran del pueblo judío, tenían que guardarse, tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley de Moisés o no. Porque surgió un conflicto. Claro, los judíos, o ciertos maestros judíos, los judaizantes, no solamente llegaron a Gálatas, también llegaron a Antioquía y a otras iglesias de los gentiles y enseñaban lo mismo. Decían, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley de Moisés, hay que guardar la tradición de los ancianos. Y Pablo se opuso claramente y hubo un enfrentamiento y dijeron, vamos a Jerusalén, donde están los apóstoles, vamos a reunirnos, vamos a buscar la dirección del Señor y vamos a aclarar este asunto. Y en ese concilio, en un momento dado, Pedro se levanta en Hechos capítulo 15, versículos 10 al 11, y Pedro dice esto. Pedro dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos ¿el qué? Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor, no por la ley, sino por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Nosotros como judíos tal vez tenemos nuestras costumbres, y nuestros padres nos circuncidaron y tal vez nos circuncidamos como costumbre y nos sometemos a ciertas cosas, pero no vamos a ser salvos por eso. Antes creemos que nosotros como judíos, igual que ellos como gentiles, somos salvos por la gracia del Señor. Y Pedro habla acerca de las obras de la ley como un yugo. Y él dice, ¿por qué tentáis al Señor, queriendo poner sobre los discípulos una carga que ni nosotros, ni nuestros padres como judíos hemos podido llevar? Ningún judío había podido, ni podía, ni había podido jamás cumplir la ley. Entonces, volviendo a Gálatas, Pablo está diciendo, vivir bajo el legalismo, vivir bajo la ley, es vivir bajo un yugo que ninguno podemos sobrellevar. Es querer relacionarnos con Dios a través de un camino que no podemos transitar, no podemos andar. Hay dos maneras en las cuales el hombre puede tal vez tratar de relacionarse con Dios. Por un lado está el camino de la ley, que es un camino que tal vez pueda parecer derecho, pueda parecer incluso atractivo, porque pone la mirada en nosotros, en nuestros esfuerzos, en nuestro mérito, apela a nuestro orgullo. Pero es un camino de muerte. Parece derecho. Parece atractivo, pero es un camino de muerte porque es un camino que ninguno podemos transitar. Y por otro lado está el camino a través de la gracia, por medio de la fe en Jesús y en su obra vicaria, sustitutiva, que es el único camino que nos lleva al Padre. Y Pablo les anunció este evangelio de salvación, el único camino por el medio del cual podemos ser salvos. Y los Gálatas experimentaron la libertad y la vida que viene a través del evangelio. Pero llegaron los legalistas y desviaron su mirada de Cristo para ponerla en ellos. Y desviaron su confianza de la cruz para ponerla en sus obras, en sus méritos, en lo que ellos podían o debían hacer para su salvación. Hermanos, el legalista, el religioso, al legalista y al religioso le encanta presumir de sus logros, de lo que él hace. Pero el cristiano solamente puede presumir de Cristo, de los logros de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por él. No hay gloria para nosotros, toda la gloria es suya. El legalista, el religioso, se enfoca en sí mismo, en lo que él hace, y pone su confianza en lo que él hace. La idea del legalista, la idea del religioso es: yo tengo que hacer
para poder ser. Yo tengo que vivir como un cristiano para ser cristiano. Pero el cristianismo y lo que el Señor nos enseñó es todo lo contrario. Tú no tienes que vivir como un cristiano para ser cristiano. Tú tienes que ser cristiano para poder vivir como un cristiano. Tenemos que experimentar primero la obra de Cristo en nuestra vida. Tenemos que experimentar primero esa libertad que Cristo vino a traernos, que es libertad, que no es libertinaje, no es una vida sin restricciones, sino que es una libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Es una libertad que nos libera del pecado y que cambia nuestros afectos de tal manera, hermanos, que no solamente podemos hacer la voluntad de Dios, sino que queremos hacer la voluntad de Dios. Y como el Señor cambia nuestro corazón, nos cambia de dentro hacia afuera, la ley intenta cambiarte de fuera hacia adentro. A través de leyes, a través de normas, a través de condicionar la conducta del hombre, trata de cambiar al hombre, pero no funciona. Eso no funciona. El cambio siempre tiene que producirse de dentro hacia afuera. Si tú cambias tu conducta, pero no cambias tu corazón, eso no va a funcionar. Porque siempre va a haber una tendencia hacia lo que realmente desea tu corazón. Pero cuando tu corazón es cambiado, tu conducta es cambiada. Y eso es lo que Dios hace a través de la obra de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo. Nos transforma de tal manera que no solamente podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, sino que es nuestro deseo, es nuestro deleite, es lo que queremos hacer. Y Pablo continúa en el versículo 2 y versículo 6 diciendo, he aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada os va a aprovechar Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Pablo dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y no está hablando aquí de la circuncisión como algo que tenga que ver, como un tratamiento médico. No hay personas que tal vez se circuncidan por motivos sanitarios. La circuncisión en sí no tiene nada malo. No es nada malo la circuncisión. De hecho, Pablo estaba circuncidado, Pedro estaba circuncidado, Juan estaba circuncidado, Jacobo, todos los apóstoles estaban circuncidados porque eran judíos. La circuncisión en sí no tiene nada malo. ¿El problema cuál es? El problema está en la circuncisión como un medio para la salvación. Ver la circuncisión como algo necesario para nuestra salvación. Y eso es lo que estaban transmitiendo los judaizantes. Los judaizantes veían la circuncisión como algo necesario para la justificación. Pero para Pablo, aceptar cualquier parte de la ley como necesaria para la salvación invalida la gracia de Jesús, la gracia de Cristo. Porque entonces no sería por gracia. Sería por obras. Cualquier intento de añadir las obras de la ley al sacrificio de Cristo es un error gravísimo. Pablo dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cristo no puede ser aprovechado cuando alguien agrega o se apega a la ley como base de su justificación. Cuando pensamos que Jesús no es suficiente, cuando pensamos que tenemos que agregar nuestras obras a la obra de Cristo, entonces no estamos confiando en la obra de Cristo. Y si, hermanos, si nuestra confianza no está completamente en la obra de Cristo, entonces de nada nos aprovecha Cristo. Porque estamos poniendo la confianza en otro lugar. Estamos poniendo la fe y la confianza en nosotros mismos. Pablo está diciendo que Jesús es suficiente. Que la obra de Jesús fue completa, que el Señor lo hizo todo.
Jesús dijo en la cruz, consumado es. Ya está hecho, todo está hecho, está terminado. Jesús ha terminado su obra. No ha terminado su obra en nosotros. Jesús sigue trabajando en nosotros, pero sí ha terminado su obra en cuanto a nuestra salvación. No ha terminado su obra en cuanto a nuestra santificación. Él continúa santificándonos por medio de su Espíritu Santo, haciéndonos cada vez más conforme a su imagen. Pero sí ha concluido su obra en cuanto a la justificación. Podemos ser más santos, más parecidos a Jesús, pero no podemos ser más justificados. Jesús completó el precio. El precio está pagado en la cruz. No es que Jesús pagó una parte y ahora nosotros tenemos que terminar de pagar nuestra salvación. No hay nada que nosotros podamos, no hay nada que nosotros tengamos que hacer para nuestra salvación. Y pensar o creer es eso, que son necesarias nuestras obras para la salvación, es creer que la obra de Jesús no es suficiente, no está completa. Y Pablo dice, otra vez os digo, que a todo hombre que se circuncida, que está optando por ese camino de las obras de la ley a la hora de relacionarse con Dios, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué? Porque no podemos trocear la ley a nuestro gusto. La ley o se recibe completa o no se recibe, no podemos trocearla. Si tú aceptas que una parte de la ley es necesaria para la salvación, entonces estás diciendo que toda la ley es necesaria para la salvación. Y el punto clave de la ley es no puedes seleccionar solo una parte de la ley. Si optas por la ley, debes cumplirla toda. Santiago 2, capítulo 10 dice, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable no de ese punto, sino de todos los puntos de la ley, de toda la ley. La ley es como una cadena con muchos eslabones que son mandamientos, pero si tú mantienes íntegro todos los eslabones, pero rompes solamente uno, no has roto el eslabón, has roto la cadena. Has quebrantado la ley y por tanto ya eres culpable de quebrantar la ley. Y Pablo dice otra vez, si queréis tomar ese camino, si queréis alcanzar la salvación a través del cumplimiento de la ley, estáis obligados a cumplir toda la ley. Cuando hablamos de la ley, la obediencia parcial es desobediencia total. Si quieres ser perfecto a través de las obras de la ley, tienes que ser perfecto en todo el cumplimiento de la ley. ¿Quién puede ser perfecto en todo el cumplimiento de la ley? ¿Quién puede cumplir a la perfección todos y cada uno de los mandamientos de la ley, todos y cada uno de los días de nuestra vida, todos y cada una de las horas de nuestra vida, sin quebrantarlo ni una sola vez? Nadie. Por eso la salvación no es a través de la ley. La ley lo que nos hace conscientes es de nuestra incapacidad. Y hay dos caminos: a través de la ley, que demanda absoluta perfección, y es un camino que no podemos transitar, o está el camino a través de la gracia y a través de la obra completa de Jesús. Descansar en eso. Y una excluye a la otra. No podemos mezclarla. Eso es como aceite y agua. No puedes mezclar la ley con la gracia, porque si es por ley, no es por gracia. Y si es por gracia, entonces no es por ley. No puedes mezclar, no son compatibles. Y Pablo dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Si tú optas por el camino de la ley, por el camino de tus propios esfuerzos, de tus obras para alcanzar la salvación, te estás desligando de Cristo y de su obra. Estás echando a un lado a Jesús y lo que Jesús hizo para ponerte a ti y lo que tú puedas hacer. Y hermanos, ¿cuántas personas hacen eso en el día de hoy? ¿Cuántas personas tienen su confianza en sus buenas obras, entre comillas, para su salvación? Si tú le preguntas a alguien, hermanos,
No sé si has hecho alguna vez la prueba. Si tú le preguntas a alguien y dices, oye, cuando tú te mueras, ¿tú crees que vas a ir al cielo o al infierno? ¿Qué es lo que te responden? El 99,9%. ¿Qué te dicen? Al cielo. Y cuando tú le dices, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te responden? Siempre te responden lo mismo. Te dicen, hombre, yo creo que vi al cielo porque, hombre, yo creo que soy una buena persona. ¿No? Eso es la frase, yo creo que soy una buena persona. Y luego como que lo piensa un poquito, se viene y dice, bueno, trato de ser una buena persona. Trato de ser un buen padre, trato de ser un buen marido, trato de ser un buen trabajador. Y luego dicen, y no soy tan malo como otros. No hay peores, hay muchos peores que yo. No soy tan malo como otros. Piensan que van a entrar al cielo por sus buenas obras. Y no. No, hermanos. Si tú quieres entrar en el cielo por tus obras, Dios te va a juzgar por tus obras. Y vas a ver que tus obras no son suficientes. Nuestras buenas obras no alcanzan. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Tú puedes ser un nadador excelente, pero no te alcanza para cruzar el océano. Tú puedes ser una persona, comparados con otros, muy buena, pero tu bondad es suciedad delante de la santidad de Dios. No te alcanza, no te va a alcanzar. Entonces, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde estaba la confianza de estos hombres? En ellos mismos. Están confiando en ellos en lugar de confiar en Cristo. Y Pablo dice, si vuestra confianza está en vosotros, en lugar de Cristo, de la gracia habéis caído. Nuestra salvación, hermanos, está ligada a Jesús. Y solamente a Jesús, solamente a Cristo. La ley y la gracia no se pueden mezclar. Y aquí Pablo dice, os habéis desligado de Jesús. Os habéis separado de Cristo. Al poner vuestra confianza en vuestros méritos, en vuestras obras para salvación, estáis desligando de Cristo. Y de la gracia habéis caído. Hermanos, la gracia de Dios nos coloca en un lugar donde nunca las obras jamás van a poder colocarnos. Y la pregunta es, ¿qué camino tomamos? ¿Qué camino vamos a tomar? Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús hizo esta invitación, que es una invitación que hizo hace 2000 años y que resuena aún hoy día y que está abierta y continúa ofrecida hoy día. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Jesús habla de un yugo aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí está la promesa. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El camino de la ley es un yugo pesado que no podemos llevar. Pero el camino de la gracia, el camino a través de Jesús es un yugo fácil, ligero. ¿Por qué? Porque el peso lo lleva Jesús. La idea es ese yugo, ¿no? Donde van dos animales, ¿no? Jesús dice, ponte bajo mi yugo. El yugo de la ley no puedes llevarlo. No vas a poder dar ni un paso. No vas a avanzar ni un paso hacia la salvación con ese yugo sobre ti. Pero si te pones bajo mi yugo, vas a poder caminar en ese camino que te lleva a la salvación. Porque el peso, la carga de tus pecados, yo ya la he llevado en la cruz. Es una carga ligera.
Versículo 5, Pablo continúa diciendo, pues nosotros, por el Espíritu que hemos recibido, y que es la marca, el sello de nuestra salvación, nosotros por el Espíritu aguardamos, dice, esperamos. ¿Por qué? ¿Por las obras? No, por la fe. ¿El qué esperamos por la fe? La esperanza de la justicia. Somos justificados, somos declarados justos delante de Dios por la fe. Y Pablo ha estado defendiendo en los capítulos 3 y 4 la doctrina de la justificación por fe. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Para los judíos la circuncisión era lo máximo. ¿Por qué? Porque para ellos estar circuncidado era llevar sobre su cuerpo la marca que los señalaba, los identificaba como el pueblo de Dios, como el pueblo escogido de Dios. Pero lo que nos marca, hermanos, lo que nos señala como pueblo de Dios no es una señal externa, sino interna. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos salva, nos regenera, nos da una nueva naturaleza. La circuncisión no tiene ningún valor en cuanto a nuestra salvación, como tampoco las obras de la ley, las cuales no podemos cumplir. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que tiene valor? Pablo continúa, dice, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. No una fe muerta, sino una fe que obra, dice Pablo. La fe no es solamente una creencia interna, es algo que se ve y que se manifiesta a través de una vida transformada, de una vida cambiada. ¿Cómo sabemos que Abraham creyó a Dios? Pablo había dicho antes, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo sabemos que realmente Abraham creyó a Dios? Que realmente Abraham puso su fe en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por su forma de vivir, por su forma de caminar, por su vida de obediencia a Dios. Sabemos que Abraham creyó a Dios. ¿Cómo sabemos que alguien realmente ha creído? ¿Cómo sabemos que realmente nuestra fe es verdadera? Por nuestra vida, por nuestra manera de vivir. Nuestra fe, si es verdadera, se tiene que ver en un cambio, en una vida transformada, en un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra obediencia a Dios. Una persona que dice que cree en Jesús, pero vive en una vida de desobediencia abierta a Dios, está engañándose a sí mismo. Puede que crea en Dios, pero no cree a Dios. Los demonios creen en Dios y no son salvos. ¿No son salvos? Creen que Dios existe, pero no se someten a Dios, no obedecen a Dios. Una fe que salva es creer a Dios y es vivir en una vida de sometimiento a la voluntad de Dios y obediencia a Dios. La verdadera fe es una fe que obra, y Pablo dice que obra por el amor, no por la obligación. ¿La ley te lleva a obrar? Sí, claro, pero te lleva a obrar por obligación. La ley dice, esto hay que hacerlo, y si no lo haces, vas a tener eso. Y entonces la gente lo hace, pero de una manera condicionada. ¿Por qué? Porque es por temor. Porque si no sabe que si te saltas un semáforo, te va a caer una multa. Pero no de una manera voluntaria, lo hace de una manera obligatoria. La ley te lleva a obrar por obligación, en contra de tu propia naturaleza pecaminosa. Pero cuando te descuidas, vuelves al pecado. ¿Por qué? Porque eres pecador. ¿Y el pecador qué hace? Peca. Tienes una naturaleza pecaminosa. ¿Y entonces qué hace? Pecas. La ley te condiciona y la ley tú obedeces y obras, pero de una manera obligatoria, y al final siempre terminas continuamente volviendo al pecado porque es tu naturaleza. Pero la gracia y la obra del Espíritu
cambian nuestra naturaleza y nos lleva a obrar no por obligación, sino por amor. Por amor a Dios y por amor a los demás. Y Jesús dijo que el que ama a Dios y al prójimo ha cumplido la ley. ¿Os acordáis? Cuando llegaron y dijeron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Jesús le dijo, el primer y más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el primero. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos están toda la ley. Si tú eres capaz de guardar estos mandamientos, si eres capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, entonces vas a cumplir la ley. Vas a cumplir los 4 primeros mandamientos del Decálogo que tienen que ver con Dios y los 6 siguientes que tienen que ver con tu prójimo. Jesús dijo, esto, el que ama al prójimo y a Dios ha cumplido la ley. Pero para eso, hermanos, entonces, en cierta manera, el cristiano está llamado a cumplir la ley, pero a través de eso, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y el prójimo, estamos cumpliendo la ley. Claro, para eso, ¿qué necesitamos? Para eso necesitamos el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Porque no podemos amar a Dios como debemos. Y tampoco podemos amar a todos, ¿no? Como yo siempre digo, yo puedo amar a algunos, pero a todos no puedo. Para eso necesito que Dios me dé ese amor para amar a todos, incluso a mis enemigos, como Jesús dijo. Necesitamos una obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo hace eso. Viene y nos capacita, nos libera del pecado para que podamos vivir esa vida que tú y yo no podemos vivir por nuestra propia fuerza. Y que va en contra de nuestra vida pecaminosa, pero de nuestra naturaleza pecaminosa, pero el Espíritu Santo cambia, transforma esa naturaleza, transforma y cambia nuestros afectos, de tal manera que lo que nos gustaba antes, ya no nos gusta. No nos gusta pecar. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el no cristiano peca y el cristiano no peca. Seguimos pecando, caemos, somos débiles, pero no podemos pecar a gusto. El que no es cristiano peca a gusto, nosotros no. Porque el Espíritu Santo hace una obra, nos convence, nos señala nuestros errores y nos lleva al arrepentimiento para que seamos restaurados. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y necesitamos el Espíritu Santo, el cual nos da poder para vivir como debemos vivir y para hacer lo que tenemos que hacer. Es el Espíritu obrando en nosotros. Y Pablo dice esto, hermanos. Pablo no dice que con la fe no hay obras. ¿Os dais cuenta? Pablo habla acerca de la fe que obra. No dice con la fe no hay obras. Las obras tienen su lugar. Pero las obras no son el medio para la salvación. Es el fruto de nuestra salvación. Y tiene su origen, las obras tienen su origen en el amor. La fe y la obediencia van juntas. Si realmente tenemos fe, la fe nos va a llevar a la obediencia. Nos va a llevar. La fe y las obras no van juntas. La fe y obras se excluyen. Gracia y ley se excluyen, pero la fe y la obediencia no. Son dos caras de la misma moneda. La fe se ve en la obediencia y nuestra obediencia es el fruto de nuestra fe. Una obediencia por amor. Entonces, hay lugar para las obras, pero no somos salvos por las obras. Como dijo Lutero dijo esto. Lutero dijo, somos salvos por la sola fe, pero la fe que salva nunca queda sola. Nunca queda sola. Va acompañada de una vida transformada que se manifiesta a través de nuestras obras. Amén. Y Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, quien quiera que sea,
No procede de Dios, ¿no? Y luego dice el versículo 11, yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado tropiezo de la cruz, ojalá se mutilasen a los que os perturban. Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Corríais bien. Pablo en varias ocasiones en sus cartas toma este ejemplo de la vida cristiana como una carrera. Y Pablo dice, vosotros corríais bien en pasado. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que ahora no estaban corriendo bien. Ya no estaban corriendo bien. Corrían, pero ya no están corriendo bien. Comenzaron bien, pero en algún momento dejaron de correr bien. Comenzaron bien, pero no están terminando bien. Comenzar bien es importante, pero no solamente es importante comenzar bien, es importante terminar bien. Y Pablo dice, tan necios sois. Había dicho en el capítulo 3, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar en la carne. La vida cristiana es una carrera. ¿Una carrera hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la meta. Hasta el día que lleguemos y estemos con Cristo y lleguemos donde está nuestro Salvador. Es una carrera que debemos correr de una manera determinada. ¿Cómo? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo? Con paciencia, o sea, con resistencia. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así tenemos que correr la carrera. Puestos los ojos en Jesús, con la mirada puesta en Jesús. ¿Cómo estaban corriendo los Gálatas? Comenzaron corriendo con la mirada puesta en Jesús, con su confianza en la obra de Jesús, pero en un momento determinado dejaron de mirar a Jesús para mirarse a ellos mismos y poniendo su confianza en sus obras. Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, Pablo dice esto. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Algunos piensan que Pablo era perfecto o casi perfecto. Pablo dice, no soy perfecto. Como tú y yo no somos perfectos, ninguno somos perfectos. Todos somos una obra inacabada. Estamos en construcción, todos estamos en obra. El Señor está tratando con nosotros. Dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Pablo dice, una sola cosa hago. ¿Qué? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Eso es lo único que dice Pablo hace. Una cosa hago, prosigo a la meta. Ese es su enfoque. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No soy perfecto, no lo he alcanzado, pero una cosa hago. Continúo, sigo a la meta. Pablo continúa corriendo hacia la meta. ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿Hacia dónde estás corriendo tú? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde va tu vida? Son preguntas que deberíamos hacernos. Pablo dice, yo prosigo y corro hacia la meta. Mi mirada está en la meta. ¿Dónde está tu mirada? ¿Hacia dónde corres? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? ¿Hacia dónde te diriges? Pablo dice, yo prosigo a la meta. Yo prosigo a la meta. Mi mirada está en Jesús. Pablo dice, estabais corriendo bien, estabais corriendo en la misma dirección que yo, pero alguien se cruzó en vuestro camino, os ha desviado de carril y ahora estáis corriendo por un carril que lo que está haciendo es que os está alejando de Cristo. Un carril que no va a llevar a esa meta a la cual queréis llegar. Os habéis desviado del camino. Otra vez, ¿hacia dónde estás corriendo tú? ¿Cuál es tu meta?
¿Qué es lo que te está desviando? ¿Hay algo que está desviando tu vida? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Pablo dice, esa persuasión no procede de aquel que os llama. No procede de Dios. Hermanos, cualquier doctrina que te aleje de la gracia de Dios y te lleve a depender de tus obras para la salvación, no viene de Dios. Cualquier doctrina que dice, no, es que tienes que hacer esto, es que tienes que no sé qué, es que tienes que cumplir, es que tienes que vestirte de tal manera, es que tienes que cumplir con tal cosa, es que si no perteneces a nuestra organización no puedes ser salvo, es que si no haces ciertas cosas no puedes ser salvo. No viene de Dios. No viene de Dios. Cualquier doctrina que te lleve a depender de tus obras, en lugar de depender de la obra de Cristo, no viene de Dios. Hermano, cualquier pensamiento en tu mente de que tú necesitas hacer algo, añadir algo, alguna obra de tu parte para completar la obra de salvación que Cristo ya consumó en la cruz, no viene de Dios. Cuando vienen pensamientos a tu mente que te hacen temer por tu salvación, porque no haces tal cosa o no estás cumpliendo tal cual, no viene de Dios. Te está turbando y te está queriendo llevar a un yugo que no es el yugo de Cristo, que es un yugo de esclavitud. Pablo dice, un poco de levadura deuda toda la masa. La levadura en la Biblia es un símbolo de pecado, algo pequeño, tal vez pequeño, que no se ve, pero que si no lo sacas, si lo dejas, al final termina contaminando toda la masa y fermentando toda la masa. Y esta enseñanza que parece sutil de los judaizantes, que parece inofensiva, al final no están negando a Jesús. Ellos creen que Jesús es el Mesías. No están negando, de alguna manera, el valor de la obra de Jesús en la cruz. Simplemente están diciendo, tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar la ley. Al fin y al cabo, ¿quién dio la ley? La ley la ha dado Dios. Tenemos que guardar la ley. El problema no está en guardar la ley, el problema está en creer que podemos llegar a ser salvos a través de guardar la ley. Y poner nuestra confianza en algo que no podemos llegar nunca, jamás a cumplir. Y algo que parece insignificante al final termina contaminándolo todo, afectando a todo, corrompiendo todo. Y tenemos que tener cuidado de esas zorras pequeñas. Pequeños errores doctrinales en cosas centrales. Hermanos, hay doctrinas que son periféricas, que no afectan a la salvación. ¿Vale? Y ahí podemos diferir, podemos tener diferentes opiniones, incluso, si hay diferentes opiniones, alguien está errado. Doctrinas en cuanto a la escatología, en cuanto, no sé, ¿qué te digo yo? Si Jesús viene antes de la tribulación, o después de la tribulación, o en medio de la tribulación, y ahí nos enfrascamos en discusiones interminables. ¿Y qué más da? Lo importante es que Cristo viene y tenemos que estar preparados. Y ahí podemos diferir. Y uno piensa en una cosa y otros piensan en otra, y son cristianos y alguien está equivocado. El error en ese tipo de cosas no es importante, pero cuando son errores y a veces aparentemente pequeños errores que tienen que ver con verdades centrales de la palabra, de la doctrina, que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con quién es Dios. Esas pequeñas cosas, hermanos, nos desvían del camino a tal punto que lo que pueden hacer es alejarnos del Señor en vez de acercarnos al Señor y llevarnos no a la meta. Por eso Pablo es tan duro, porque es duro. Pablo dice, yo confío de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba
ese llevará la sentencia. Quien quiera que sea, será juzgado y va a ser condenado, va a tener que rendir cuentas delante de Dios y va a tener que experimentar el juicio y la condena de Dios sobre su vida. Y dice, quien quiera que sea. Y luego dice, ojalá se mutilasen. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y esta palabra mutilase es una palabra dura de parte de Pablo. Pablo está diciendo, esta gente os quiere circuncidar. Ojalá ellos, literalmente, digamos, ojalá ellos se castrasen. Desde el punto de vista espiritual también, de tal manera que no pudieran tener más descendencia, no pudieran dar más hijos de perdición por esas falsas doctrinas. Y Pablo es duro. ¿Por qué? Porque la salvación de una persona, la eternidad de una persona depende de oír y creer el verdadero evangelio. Y no es algo con lo cual podamos jugar. Corromper el evangelio, predicar un evangelio diferente, es hacer que la gente ponga su confianza para su salvación en algo que no les puede salvar. Es ser un emisario del diablo que engaña, que es mentiroso, que nos engaña, nos quiere engañar para nuestra perdición. Y si nosotros ponemos la confianza de las personas en algo para su salvación que no nos puede salvar, los estamos engañando para su perdición. Y Pablo es muy duro en eso. Tenemos que ser responsables para predicar la verdad del evangelio y poner la mirada de la gente no en nosotros, no en ninguna otra cosa que no sea Jesús. Y es muy duro porque esta gente está diciendo que Jesús no es suficiente. No es suficiente. Y Jesús es suficiente, hermanos. Jesús es suficiente para perdonar nuestros pecados, es suficiente para restaurar nuestras vidas, es suficiente para hacernos libres de cualquier atadura. Y Jesús nos puede cambiar y puede transformar una vida en un instante o puede llevarnos a través de un proceso para cambiar nuestra vida, según Él quiera. Pero no hay nada imposible para Jesús. No hay nada que Él no pueda hacer, porque Él es suficiente. Su gracia es suficiente. Su obra en la cruz es suficiente para nuestra salvación. Y nosotros debemos descansar en eso. Descansar en su obra. Amén. Y ahora vamos a compartir el pan y el vino y vamos a recordar su obra en la cruz para nuestra salvación por gracia. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.